Vivimos en una época un poco rara, donde por un lado hay un grupo de gente cancelando a otra por algún chiste medio polémico que esta otra hizo en alguna red social hace 10 o 15 años, y por el otro grupo de personas que parecen pelearse por ver quién hace el chiste más incorrecto, quién sube el video más polémico o quién ofende a la mayor cantidad de gente posible. Y todo esto en nombre de estar en contra de una supuesta corrección política que para esta gente parece ser la norma. Está cada vez más presente la idea de que ahora ya no se puede hacer chistes con nada, que hay una generación de cristal que se ofende por todo y que está dispuesta a coartarle la libertad de expresión a estas personas que al fin y al cabo solo quieren divertirse. Yo solamente quiero un poco de diversión ante tanta oscuridad. Por supuesto, todas estas discusiones se pueden trasladar al cine, que en realidad, en mi opinión, goza de un lugar bastante privilegiado con respecto a esto, pero bueno, eso lo vamos a abarcar más adelante en el video. Con el análisis de Happiness, una de las películas más polémicas o, utilizando los términos de hoy, más cancelables que he visto. Y entonces la pregunta es, ¿existen o deberían existir límites con respecto a sobre lo que podemos hacer o no chistes? Y en este sentido, ¿hay alguna diferencia entre las redes, la televisión o el cine? Bueno, en este video por supuesto no van a encontrar una respuesta absoluta a esta pregunta ni nada que se le parezca, sino más bien es una especie de reflexión llena de opiniones y subjetividades. Dicho esto, en el video de hoy vamos a ver un poco sobre humor, otro poco sobre corrección política y cancelación, y obviamente también de cine. Antes de meternos de lleno con el tema del humor incorrecto, primero vamos a definir qué es humor y vamos a señalar algunas cuestiones que me parecen claves sobre este término. Bueno, lo cierto es que a lo largo de los siglos distintos autores han teorizado sobre este tema desde varias perspectivas. Por lo tanto, hay distintas definiciones y muy variadas sobre este término. Para poner un ejemplo de una definición que personalmente me gusta bastante, Schopenhauer nos dice que el humor tiene que ver con encontrar algo fuera de lugar, es decir, con la incongruencia. La causa de la risa en cada caso reside simplemente en la súbita percepción de la incongruencia entre un concepto y los objetos reales que fueron pensados a través de él. Esta frase habla bien de cómo la risa surge a partir de que nuestra mente percibe una discrepancia entre dos elementos. Un concepto o una imagen que tenemos en nuestra mente, una expectativa de cómo debería ser una cosa o una situación, y los elementos reales, que pueden ser los objetos o la realidad misma, es decir, lo que en realidad sucede. Ese choque entre expectativa y realidad es lo que genera la risa según Schopenhauer. Por ejemplo, en un chiste clásico generalmente se genera una expectativa a lo largo de una historia y al final se rompe de una manera inesperada, es decir, con un remate inesperado. Y esto también sucede en la comedia física, o sea, por ejemplo, siempre que alguien está caminando y se cae, nos reímos. Y es por el impacto de no haber previsto que eso iba a pasar. Como también esto sucede en las parodias, donde hay una incongruencia entre lo representado y a lo que se hace referencia. Y esta es tan solo una de las muchas definiciones que hay sobre el humor, pero obviamente no es la única. Ya centrándonos más en lo que nos convoca, es decir, en el humor incorrecto, en el humor cancelable o popularmente conocido como humor negro, esto también aplica, porque en realidad cuando nos reímos de un chiste medio oscuro, lo que muchas veces nos causa risa es la idea de no tener que estar riéndonos de eso, es decir, la incongruencia entre reírse de un tema tan tabú o terrible o oscuro. Pero también para este tipo de humor creo que hay dos otros conceptos que son claves: el tiempo y el contexto. El tiempo porque por lo general cuanto más tiempo pasa de un suceso, por ejemplo, personalmente traumático, como puede ser la muerte de un familiar, más dispuestos estamos a hacer chistes con ese tema. Esto también pasa con hechos históricos. Es más probable que alguien se ofenda si hacemos un chiste sobre el atentado de las Torres Gemelas, que si, por ejemplo, nos reímos y hacemos un chiste de cómo cortaban cabezas en la Revolución Francesa. En ambos casos nos estamos riendo de temas relacionados con la muerte, pero obviamente como hay uno que está más cerca en el tiempo, genera más resistencia. Y ni les digo si nos ponemos a hacer chistes con la guerra en Ucrania. Ahí obviamente se va a ofender una masa mucho más grande de gente. Y después otro elemento fundamental es el contexto. Personalmente creo que es uno de los mayores problemas, si se quiere, que tiene este tipo de humor. Porque muchas veces, por ejemplo, en redes se saca de contexto un chiste, pierde la gracia y pasa a ser simplemente una ofensa. Porque ese chiste funcionaba de una determinada manera gracias al contexto, y cuando lo sacamos pasa a ser algo ofensivo y ya está, y que no tiene gracia.
Y es en este punto donde yo creo que el cine tiene una ventaja con respecto a las redes. Porque cuando vemos una película existe una especie de contrato con el espectador, en donde de alguna manera está implícito que si estamos viendo una película de comedia, lo que se está viendo ahí es humor y ya está. Y es mucho más difícil sacarlo de contexto, como sí pasa en las redes sociales. Por poner un ejemplo bien concreto, que aunque no sea cine, es un programa de televisión, así que funciona más o menos de la misma manera. Si agarramos el personaje de Mickey Vainilla, de Peter Capusotto, y lo vemos en su contexto, entendemos que es una sátira y, por lo tanto, tiene sentido que diga cosas sumamente cancelables. Bueno, a mí que haya pobreza me molesta, sobre todo estéticamente, porque a un pobre no le molesta tanto. Lo entendemos como un personaje y es por eso que nos da gracia. Pero si ese mismo diálogo lo transcribimos a un tweet que postea una persona random sin ningún tipo de contexto, puede pasar de ser un chiste a una ofensa o un comentario racista o aporofóbico y ya. Es definitivamente el contexto lo que hace que una situación sea humor o no. Y después está otro de los elementos que también creo que es muy importante en este tipo de humor, que es de qué nos estamos riendo. Es decir, como el sujeto del chiste, de alguna manera. Porque personalmente opino que muchas veces se quiere utilizar el humor como una especie de comodín para poder decir cualquier cosa, o para herir o denigrar a un otro de cualquier manera y no tener demasiadas consecuencias. Es decir, para ser unos oretes. O sea, se escudan en el humor para ser racistas, homófobos, transfóbicos, misóginos y no tener que rendirle cuentas a nadie sobre eso simplemente porque es un chiste y ya está. Y encima, cuando hay gente que se ofende por estos chistes y los retrucan, estas personas hablan de que hay una especie de generación de cristal, quiere imponer una supuesta corrección política y quieren coartarle sus libertades. Sin embargo, yo creo que esta gente es la verdadera generación de cristal porque no soportan el peso y las consecuencias de sus acciones. O sea, si vos con un chiste atacás a una persona o a un grupo de personas, después tenés que bancarte que te vengan a decir lo que sea, te vengan a retrucar o te vengan a cuestionar tus dichos, porque es así como funciona la libertad de expresión. Y no estoy hablando de las cancelaciones por un chiste homófobo o polémico que alguien pudo tener una vez hace 10 o 15 años. Ni siquiera de las cancelaciones en sí, porque me parece que no tienen mucho sentido en la mayoría de los casos. Pero bueno, eso podemos hablarlo en otro video si quieren. Y miren que para mí no hay una sola cosa en el mundo sobre la que no se pueda hacer chistes. Porque no creo que sea una cuestión de sobre qué hacemos humor, sino cuál es la intención que tenemos detrás. Si en tu chiste donde hay una persona trans, tu intención está en perpetuar y reproducir los estereotipos que han marginado a la población trans durante años y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, bueno, ahí estás vos. En la intención que está detrás de tu chiste, estás vos. Y en el marco de todo esto que venimos hablando, les traigo un pequeño análisis de una de las películas más incorrectas que he visto, que es Happiness. Su director Todd Solondz es, sin dudas, un maestro a la hora de generar humor de las situaciones más terribles que se puedan imaginar y, lo más importante, sin caer en ser un sorete. Y esta película no es la excepción. En cuanto a su estilo narrativo, Happiness se caracteriza por su estructura coral. Es decir, no hay una o un protagonista, sino que se cuenta la historia de varias personas a la vez que de alguna manera están conectadas. Y el centro de esta historia en particular son 3 hermanas, sus parejas y otras personas de su círculo. La película no tiene un hilo narrativo muy concreto, sino que cada uno de estos personajes protagoniza diferentes situaciones que a veces están relacionadas entre sí y otras no. Pero lo que tienen todas estas en común es que de alguna manera retratan un poco lo que es la miseria humana de los personajes, pero también del propio espectador. Pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. En relación a la parte visual de la película, esta tiene una estética bastante modesta y realista, por momentos con colores brillantes que un poco contrastan con la oscuridad de lo que le sucede a estos personajes. Lo mismo pasa con la música, que por momentos parece ser la banda sonora de una comedia familiar. Dentro de esta red de personajes tenemos a una de las hermanas, Joy, que emerge como una figura que podría considerarse la más benevolente en comparación a los demás personajes. Es una mujer bastante solitaria, aparentemente generosa y comprensiva, que habla despacito, que compone sus propias canciones y hasta muestran cómo renuncia a su trabajo en un call center para enseñarle inglés a inmigrantes. Sin embargo, ya desde un comienzo se empiezan a revelar los primeros indicios de su propia miseria. Joy es una mujer que no ha tenido mucha suerte en el amor y la película empieza con ella dejando a un hombre con el que asumimos que estaba saliendo hace no mucho tiempo. Lo interesante de la escena es que comienza luego de que ella le dice a este hombre que quiere dejarlo.
Es decir, los espectadores no vemos este momento. Y este es un recurso bastante característico y recurrente a lo largo de la película, que es que por lo general ninguna de las acciones o situaciones que serían el centro de atención en cualquier otra película, como puede ser un personaje dejando a su pareja, se muestran. Es decir, Todd Solondz trabaja muy bien todo lo que es el fuera de campo, o sea, lo que no se ve, que muchas veces narra más que lo que sí podemos ver. Pero bueno, por toda la situación y todo lo que vemos en la escena, entendemos que ella acaba de dejarlo y repite las típicas palabras que uno dice en estas situaciones. You know, I've always had a really nice time with you. Same here. A lo que el hombre, un poco en shock, le muestra que tenía un regalo para ella que parece ser algo muy valioso, sobre todo sentimentalmente hablando. Y es ahí donde podemos ver lo que yo llamo como un pequeño destello de miseria humana. Porque por un segundo vemos cómo la cara de Joy cambia y hasta se puede llegar a percibir que puede llegar a haber un cambio de opinión a raíz de este regalo. Pero antes de que ella pueda siquiera decir una frase completa, este hombre procede a, como buen señor machirulo que no tolera el rechazo, a insultarla de arriba abajo y a decirle un montón de cosas que parecen tener más que ver con la percepción que tiene él de sí mismo que con opiniones de ella. La escena termina con un silencio sepulcral entre ellos dos y una música que lo rompe de una manera bastante irónica. Más adelante en la película nos enteramos que este hombre que vimos en la primera escena era un compañero de trabajo del call center en donde trabajaba Joy, que termina suicidándose. Esto parece ser que ella lo usa un poco como excusa para cambiar de trabajo y hacer algo que verdaderamente le gusta, como es darle clases de inglés a inmigrantes. Y es en el desarrollo de la película en donde se generan diferentes situaciones, en donde podemos vislumbrar que esta mujer no es ni tan buena ni tan feliz como aparenta ser ante los demás. Entre otras cuestiones, se enorgullece de ser una rompehuelgas o termina saliendo con uno de sus alumnos. Joy encarna un poco a uno de esos personajes que representan lo naif en el peor de los sentidos. Un personaje que parece tener buenas intenciones, pero que poco a poco podemos ver que también tiene su lado más oscuro. Y ahí está Todd Solondz diciéndonos, sí, una persona que parece ser la más buena de todas, también tiene sus propias miserias. I am not a scab. I am a strikebreaker. Después está otra de las hermanas, Helen. Esta representa un poco el estereotipo de la artista pretenciosa y un poco elitista que parece estar perpetuamente insatisfecha con su vida a pesar de su aparente éxito. I'm just so tired of being admired all the time. I mean, all these men, they're beautiful, artistic minds, great sex, the whole package, but hollow. You know what I mean? I feel nobody's honest with me. Y finalmente tenemos a Trish, la tercera hermana. Esta es una ama de casa que representa a la típica mujer de familia de clase media con valores tradicionales, pero sin embargo más adelante en la película nos enteramos que ella está ciega ante el oscuro secreto de su esposo Bill, quien es un psicólogo pedófilo obsesionado con el amigo de su hijo. Y el personaje de Trish representa un poco la hipocresía de las personas que aparentan tener una vida perfecta y constantemente juzgan la de los demás. Oh, honey, I'm so happy you're happy. Because all this time I've been thinking you were so miserable. Oh, Trish, that's too funny when I couldn't be happier. You know, it's just what with your music career, never. Oh, my career's fine. Oh, I know. I know it will be. I just know it. And then you'll move out of mom and dad. Real soon. And you'll meet Mr. Right. Oh, I will. Y una de las figuras más inquietantes y perturbadoras en la película es el esposo de esta mujer, Bill. A primera vista se presenta como un hombre aparentemente normal, un psicólogo casado y padre de familia. Sin embargo, bajo esta fachada de normalidad se oculta un poco una oscuridad bastante espeluznante. Este hombre tiene un montón de fantasías muy perturbadoras. La forma en la que Bill oscila entre su papel de padre de familia y su lado más siniestro es un poco una exploración de la dualidad humana y de cómo de alguna forma alguien puede esconder sus impulsos más perversos detrás de una vida aparentemente normal. Y finalmente, como uno de los personajes más relevantes de esta película, está el vecino de Helen,
y paciente de Bill, y es el personaje de Philip Seymour Hoffman, un hombre de unos 30 y largos, bastante degenerado que pasa su tiempo libre acosando a mujeres por teléfono y diciéndoles cosas desagradables, pero que en la vida real no se atreve a interactuar con ninguna mujer, o al menos no de una manera normal o saludable. Bueno, como dije, todos estos personajes tienen en común que retratan un poco la cuestión de la miseria humana. Cabe aclarar que lo que vieron hasta acá es tan solo una selección de algunos personajes, situaciones y escenas que se ven a lo largo de la película, pero que no la representan en su totalidad. Es decir, no crean que les spoileé toda la película. En primer lugar, porque es una película bastante difícil de spoilear. Y en segundo lugar, porque, como dije, es una selección. Van a ver que hay muchísimas otras situaciones iguales o más interesantes aún, que básicamente no pude agregarlas al análisis porque si no me iba a quedar un video excesivamente largo. Lo que hace Happiness también, que me parece muy interesante, es interpelar al espectador y hacerlo consciente de su propia oscuridad. Y esto lo hace usando los mecanismos del cine. Hay una escena bastante polémica en la que podemos ver desde el punto de vista de Bill cómo este intenta a toda costa colocarle en la comida del compañero de escuela de su hijo, que se quedó a dormir en su casa, unos somníferos. Básicamente para que el niño quede inconsciente y él poder hacer lo que quiere. Claramente esto es una situación completamente aberrante y de lo peor que podemos imaginar. Pero lo que hace el director es que sin darnos cuenta, los espectadores estemos pendientes de si el personaje logra o no su objetivo. Y hasta en un punto que queramos que lo logre. Pero no porque avalemos sus acciones ni mucho menos, sino porque generalmente en las películas, cuando un personaje tiene un objetivo, como espectadores queremos que éste lo cumpla. Es decir, Todd Solondz, en una acción un poco quizás manipuladora, le coloca un espejo al espectador en donde se refleja sus propias miserias. Y volviendo al tema del humor, acá reitero que el punto para mí que debemos tener muy claro es sobre qué nos reímos. O sea, Todd Solondz con esta película no se está riendo de los niños o de las personas que sufren abusos o acoso. De lo que se está riendo es de la hipocresía de la clase media acomodada que a menudo esconde sus propios demonios detrás de una fachada de normalidad y moralidad. Por todo esto, creo que Happiness es un gran ejemplo de cómo se pueden utilizar las situaciones más terribles y más aberrantes para hacer una comedia. Y a su vez, no convertirse en un monstruo que perpetúa o que reproduce cuestiones que no están buenas en el camino.